En 1950, Alan Turing se hizo la pregunta más peligrosa del siglo. ¿Pueden pensar las máquinas? No buscaba una respuesta fácil. Buscaba una prueba. Una forma de saber si el silicio y el código podían albergar algo parecido a la mente. Porque las máquinas ya no son solo calculadoras. Están hablando con nosotros. Creando arte. Tomando decisiones. La pregunta de Turing ya no es teórica. Es urgente. Alan Turing fue un genio. Un matemático brillante, lógico implacable, criptoanalista legendario. Un héroe de guerra cuyo crucial trabajo permaneció clasificado y su figura, tristemente, ignorada por décadas. Pero más allá de sus logros técnicos, Turing fue un filósofo accidental. Después de construir máquinas que ayudaron a salvar a millones, se preguntó si esas creaciones podían algún día pensar por sí mismas. Pero, siendo un científico pragmático, sabía que definir pensar era un campo minado filosófico. Así que propuso un enfoque diferente. Un experimento mental. Un juego. Lo llamó el juego de la imitación, hoy universalmente conocido como la prueba de Turing. Imagina a un interrogador humano, conversando por texto con dos entidades ocultas. Una es un ser humano, la otra es una máquina. El interrogador no sabe cuál es cuál. Su objetivo es distinguirlos basándose únicamente en sus respuestas escritas. Si la máquina logra engañar al interrogador, haciéndole creer que es humana, entonces, según Turing, ha pasado la prueba. Si algo se comporta como si pensara, parecía decir Turing con un encogimiento de hombros intelectual, tal vez, piensa, y si no, ¿qué más da? Es un enfoque conductista radical para una pregunta profundamente interna. Y es la base de cómo evaluamos muchas IA hoy, desde chatbots hasta asistentes virtuales. La prueba de Turing abrió una caja de Pandora filosófica que aún no hemos cerrado. ¿Qué significa realmente pensar? ¿Es solo procesar información y responder de manera coherente? ¿O requiere algo más? ¿Conciencia? ¿Autoconciencia? ¿Intencionalidad? Si una máquina simula perfectamente la comprensión, ¿importa si no entiende de verdad? Este debate llevó a contraargumentos famosos, como la habitación china de John Searle. Searle argumentó que manipular símbolos, según reglas, lo que hace un ordenador, no es lo mismo que entender su significado. Una máquina podría pasar la prueba de Turing sin tener la menor idea de lo que está diciendo, como alguien en la habitación china que traduce símbolos sin saber chino. Es la diferencia entre sintaxis y semántica, entre simulación y comprensión genuina. Las IA modernas, especialmente los grandes modelos de lenguaje, son asombrosamente buenas imitando la conversación humana. Pueden escribir poemas, redactar correos, debatir ideas, y a menudo, engañar a humanos en interacciones cortas. ¿Significa eso que han pasado la prueba de Turing? Depende de a quién le preguntes y de qué versión de la prueba consideres. Algunos dirían que sí, al menos en contextos limitados. Otros argumentan que la prueba original de Turing era demasiado simple para las IA actuales. Necesitamos pruebas más sofisticadas que evalúen comprensión profunda, razonamiento de sentido común o incluso conciencia. O tal vez, la prueba de Turing sigue siendo relevante precisamente porque evita la trampa de definir la conciencia. Se centra en lo que podemos observar y medir, la capacidad de interactuar de forma inteligente. El legado de Turing va mucho más allá de su prueba. Está en cada línea de código, en cada chip de silicio. Pero su pregunta sigue siendo nuestro faro, y a veces, nuestra advertencia. Desde los test de CAPTCHA, que son una especie de prueba de Turing inversa para distinguir humanos de bots, hasta los dilemas éticos de la IA avanzada. ¿Qué pasará cuando la distinción entre una mente humana y una artificial sea prácticamente imposible en la interacción diaria? ¿Cómo afectará nuestra comprensión de nosotros mismos? Turing no solo nos dejó una máquina que cambió el mundo, nos dejó una pregunta que aún hoy nadie ha podido responder del todo. ¿Puede pensar una máquina? O quizás la pregunta más importante es, ¿somos nosotros quienes deberíamos pensar mejor antes de responder? La pregunta de Turing nos obliga a confrontar qué significa ser humano, qué significa pensar. Nos muestra que la tecnología no es solo herramientas, sino espejos, que reflejan y desafían nuestra propia naturaleza.
Es la intersección explosiva entre ciencia, filosofía y el futuro que estamos construyendo. ¿Tú qué crees? ¿Una máquina puede pensar o solo repetir patrones complejos? Te leo en los comentarios.